a esta escritura y vamos a hacerlo en el capítulo número 2. Vamos a leer de Jeremías. ¿Cuántos están agradecidos con Dios, hermanos? Dios nos ha dado hasta este día la vida. Nos salvó desde antes de la creación del mundo. Y tenemos mucho que agradecer. Vamos a estar orando también por las necesidades que vienen. Kevin Eduardo Hernández, Eduardo José Pérez, Esteban Antonio Carranza. Vamos a Cristian, también vamos a estar orando por David Hernández, Melvin Osmin Cartagena. Vamos a orar. Todos estos son las ovejas que vienen de allá de Apopa. Es que vamos a estar orando por todos. Y vamos a irnos a la Biblia, hermanos. Versículo número, vamos a hacerlo en el versículo número 11 en adelante. Nos dice en esta parte de la Biblia: dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha troncado su gloria, por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? Porque nada ha venido a ser presa. Los cachorros de león rugieron contra él. Alzaron su voz, asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tanes quebrantaron la costilla o la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducías por el camino? Voy a leerlo una vez más, este versículo número 17. ¿No te ha acarreado esto haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducías por el camino? Amén. Vamos a orar. Padre, queremos poner esa palabra. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria a Jesús. La luna de miel duró poco. Esa va a ser la frase que vamos a ocupar. En primer lugar, quiero hacer mención de lo que en sí es el pueblo de Israel. Israel, todos nosotros conocemos, los que de alguna manera hemos ido leyendo la Biblia, que Israel desde su inicio, por poner un inicio, fue ese inicio en Egipto. En Egipto fue donde se desarrolló, donde se multiplicó, donde llegó a ser una inmensidad de personas
con la agravante que eran esclavos. Faraón, que en este caso siempre ha representado al diablo, vemos de qué manera fue él con Israel. Vemos de qué manera no había de ninguna forma la esperanza que Israel pudiera tener entidad, pudiera ser una nación. Sin embargo, Dios, dentro de esas promesas, dentro de esas promesas de gloria que había hecho a Abraham, ya había anticipado que él, luego de que su nación que nacía de sus lomos fuera ese momento, él los iba a liberar de Egipto. Y eso fue lo que sucedió. Dios, siendo ese Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Dios los libera con mano poderosa, los saca. Y por supuesto, luego de la travesía de los 40 años, Dios inserta a Israel con todas aquellas bendiciones que antes ya le había anticipado y le había dicho que se las daría. ¿A qué se refiere esas bendiciones? Eran las bendiciones de la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel, la tierra que tenía los viñeros, la tierra que tenía los palacios, la tierra que tenía todas las bendiciones. Dios se las regala despojando a sus habitantes de ese lugar. Es un hecho que durante los primeros tiempos de estas experiencias, hermanos, de Israel, cuando nosotros vemos con el tiempo que luego en el tiempo de Salomón, para correr más adelante, que Israel estaba muy integrado y muy comprometido con Dios, a tal manera que construyeron el templo, y ese templo era el sinónimo de lo que sería el amor que tenía Israel para con su Dios. Ahí Dios se manifestaba, ahí Dios los visitaba. En ese lugar había todo una estructura de ministradores y sucesivamente, porque esa dependencia de Dios, o esa dependencia de él hacia Dios, usted escucha y lee lo que Salomón le dice a Dios y le promete a Dios llegar a concretar lo que era el gran templo. Y ahí es donde estaríamos viendo en ese resumen que en ese principio amaba Israel a su Dios de una manera apasionada, por decirlo de esta manera. Era una nación santa, era una nación celosa, era una nación que no tenía, hermano, los ojos para ver a otros, sino solo a su Dios. Sin embargo, el tiempo ha corrido, y ahora cuando estamos acá en esta escritura donde Jeremías está hablando, o Dios por medio de Jeremías, aquí estamos leyendo estos versículos, hermanos, donde habla el Señor con respecto a el cambio que ha tenido Israel. Israel ha cambiado, Israel
Ahora, a estas alturas no es el mismo Israel, no es el Israel adorador, no es el Israel santo, es un Israel totalmente alejado. Y eso es lo que leemos acá. Dice el Señor, fíjese qué importante en el versículo 13: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El Señor aquí está diciendo que Israel lo ha dejado, que Israel se ha alejado, que Israel ya le ha cambiado, y lo ha cambiado, está diciendo en este caso el Señor, por cisternas rotas, por cisternas que no retienen el agua. Y además el Señor está diciendo que Él es la fuente de agua viva, pero que Israel ha decidido por cisternas y no por fuentes. En este caso, hermanos, Dios en el versículo número 13 habla el Señor, porque de dos males ha hecho mi pueblo. Y en el versículo número 11 dice el Señor, dice en este versículo: ¿acaso alguna nación, es decir, como una manera de reclamo, acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha provocado mi gloria, por lo que no aprovecha. Espantaos, dice el Señor en el verso 12, espantados cielos sobre esto, y horrorizados, desolados en gran manera, dice Jehová. Dicho de otra manera, el Señor está diciendo: es increíble. Horrorícense los pueblos al ver lo que Israel ha hecho. Horrorícense las naciones cuando esas naciones no cambian a sus dioses, pero Israel ha cambiado a su Dios, que es fuente de agua viva. Dicho de otra manera, hermanos, la luna de miel de Israel para con su Dios fue bien corta, y cambiaron lo que era esa gloria por asuntos que realmente eran cosas vanas, cosas que no tenían ninguna, hermanos, bendición para Israel. Y eso fue lo que hizo Israel. En primer lugar, cuando habla de que dejaron al Dios fuente de agua viva y lo cambiaron por cisternas rotas que no retienen el agua, hermanos, en este caso Israel es un Israel que el mismo Señor manda a las naciones que se alarmen, que se espanten por la manera que alguien puede actuar, por la forma que Israel está actuando. Y eso es lo que en resumen nosotros vemos con respecto a Israel. Hermanos, dejaron lo que era vida, dejaron lo que era lo santo, dejaron al que era el proveedor, dejaron al que lo defendía por seguir lo que serían los espejismos de las ofertas del mundo. Se fueron por la idolatría. A eso se le llama, se le puede llamar en este caso cisternas rotas. Se fueron por la vanagloria. Se fueron, hermanos, por su orgullo. Se fueron siguiendo sus capacidades y dejaron de confiar en el Señor.
ahí nosotros vemos cuando el Señor dice lo que sucedió para Israel, lo que le vino a Israel. Lo que le vino a Israel fue derrota posteriormente. Y esa es la situación hasta este día de Israel. Israel, en ese término general de esa nación, hermanos, hasta este día, Israel siempre no ha podido tener estabilidad. Hasta este día, Israel está su historia llena de sangre, llena de desgracias que han sucedido a la vida en todo el recorrido de la nación de Israel. Israel ha estado, por ejemplo, se dice últimamente, cuando estuvo en el exilio, hermanos, y hoy recientemente sabemos todo lo que vino de lo que fue el holocausto que llevó a cabo Hitler. Todas esas situaciones que vemos en contra de Israel fue por la causa de haber dejado la fuente de agua viva, por haber dejado, hermanos, la vida por la muerte, por haber dejado la luz por las tinieblas. Esa es la razón por la cual eso lo dice este versículo. Me dejaron a mí, dice, dos males ha hecho. Me dejaron a mí fuente de agua viva y se construyeron cisternas que no retienen el agua. Esta es una realidad y por supuesto es un mensaje que, hermanos, debemos de traerlo y aplicarlo a nuestra vida. Nosotros somos prácticamente, es un hecho que somos siempre ese pueblo del Señor, ese pueblo que al igual que Israel no tenía entidad, ese pueblo que al igual que Israel estaba en la esclavitud del pecado, ese pueblo que somos nosotros, en este caso la iglesia, que estábamos bajo el dominio del diablo, que no teníamos nosotros ninguna esperanza de gloria. Pero Dios en su misericordia, al igual que Israel, nos sacó con mano poderosa, nos liberó de la muerte y del pecado y nos trasladó a su luz admirable y nos ha hecho, como dice el apóstol Pedro, hermanos, pueblo santo. De un amén el pueblo santo. Nos ha hecho, hermanos, pueblo escogido. De un amén el pueblo escogido. Nos ha hecho real sacerdocio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nos ha hecho su pueblo. Ahora, cuando nosotros aplicamos aquello a lo nuestro, hermanos, eso es lo que nos está sucediendo en este caso a nosotros. Eso es lo que estamos disfrutando. Estamos disfrutando del agua viva que es Cristo. Estamos disfrutando de su gloria. Yo quiero decirle, y usted debe de saberlo, que lo que ahora usted y yo somos, hermanos, somos diferentes a lo que éramos en el pasado. Lo que antes éramos, hermanos, lo que antes nosotros fuimos, estábamos desechados, estábamos prácticamente en quiebra espiritual. Pero ahora, como Pablo dice, somos más que vencedores. De un amén los que son más que vencedores. Ahora, cuando usted se enferma, usted va a la fuente de vida. Y dígame si no es cierto que Dios no nos ha respondido. ¿Acaso Dios nos ha olvidado? Dígame, cuando hemos estado angustiados y hemos corrido a la fuente de agua viva, dígame si Dios no
ha respondido en la necesidad. Dígame si cuando hemos estado, hermanos, en la desesperanza, cuando hemos estado sin brújula y sin salida, ahí hemos clamado al Señor, porque eso es lo que significa la fuente de agua viva, algo que brota, algo, hermanos, que corre, algo que genera vida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y por lo general, siempre el fenómeno se repite cuando nosotros estamos ya en esta esfera. Somos personas que hacemos lo que hizo Israel en su primer despegue. Somos personas que amamos a Dios. Somos personas que servimos a Dios. Somos personas que somos santas para Dios. Es decir, a eso le podemos llamar el primer amor. A eso le podemos decir esa pasión o ese amor incondicional. Hermanos, eso debería de ser la dinámica. Eso debería de ser la dinámica de la vida espiritual nuestra. Es decir, el seguir amándole, el seguir en esa luna de miel, el seguir, hermanos, viviendo bajo las sombras del Omnipotente. Eso debe de ser, porque es ahí donde hay victoria, porque es ahí en Dios donde vamos para adelante. ¿Estamos de acuerdo que soy un amén? Es ahí en Dios donde los gigantes serán vencidos. Es ahí en Dios donde, hermanos, el cáncer será sanado. En Dios es donde va a haber provisión. En Dios es donde, hermanos, va a haber luz meridiana en este mundo de tinieblas. Amén. Pero debemos de mantenernos ahí. Eso es lo que en esta mañana ponía el Señor en mi corazón. Lo que tenemos que hacer es estar ahí, viviendo dentro de esa vida de amor para con Dios. Que no repitamos la historia que sucedió con Israel. ¿Qué fue lo que sucedió con Israel? Lo que sucedió con Israel es que se dejó alucinar, es que se dejó llevar por lo que no era verdad, por lo que no era estable, por lo que no era vida. Y eso es lo que, hermanos, se dio porque Israel perdió el primer amor. Y cuando se pierde el primer amor, hasta ahí, hermanos, es la estancia de lo que es la luna de miel. Hasta cuando el amor, ese primer amor, se pierde, deja ya de fluir. Es ahí donde entonces el creyente empieza a sustituir a Dios. Yo pienso que nosotros debemos de ponerle siempre mucha atención a la palabra, a la escritura, y en este caso esto que estamos leyendo. Vamos a ver en el caso de nosotros cuál serían, hermanos, lo que sería cisternas rotas para nosotros. Bueno, cisternas rotas pudiera ser, hermanos, que hayamos sustituido ese culto que antes hacíamos para Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra devoción, y ahora, hermanos, ese culto ya se ha vuelto lo que es una pura religión. Eso sería lo que es para nosotros una cisterna rota. Ya no tiene sentido. Lo que es el servicio sin pasión, eso es cisterna rota. Lo que sería, por otro lado, hermanos, esa Biblia que
leíamos con toda la pasión, con toda la devoción y creíamos en su palabra. Y ahora la Biblia apenas solo nos acompaña para el culto, y eso sería, hermanos, también lo que es cisternas rotas. Damos un amén, iglesia. Todo eso, el mundo y todas sus ofertas son cisternas rotas. Yo no sé por qué es que Israel, y en este caso nosotros, caemos, hermanos, en estas situaciones de poder despreciar lo que es por lo que no es. Es increíble que cuando hemos experimentado toda esa gracia, toda esa gloria y todo ese bienestar y ese amor que Dios nos ha concedido, muchos de nosotros actuamos, dejamos, hermanos, la fuente de agua viva y sustituimos esa fuente de agua viva por lo que no es. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando llegamos a hacer tal cosa? Bueno, lo que sucedió con Israel es lo que ya mencioné. Por eso es que la vida cristiana no es un asunto superficial. No debe de verse lo que es el evangelio de una manera, hermanos, sin sentido. Nosotros no debemos de estar tratando la manera de sustituir lo que es esta gloria por aquellos espejismos que el mundo ofrece y en los cuales muchos han caído. ¿Qué es lo que ha venido después de eso? Lo que ha venido para el pueblo, que en este caso somos nosotros como iglesia, lo que ha venido ha sido derrota. Lo que ha venido ha sido dolor. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no es culpa de Dios, porque ya no es un asunto que tiene que ver Dios. No olvide que siempre Dios va a responder, siempre Dios va a sacar su mano para ayudarnos, siempre Dios va a pelear nuestras batallas. Toda vez nosotros tratemos la manera de vivir en esa, hermanos, esfera espiritual sincera. Cuando nosotros hayamos sustituido, hermanos, o hayamos alejado de nosotros todo aquello que parece de Dios pero que no es de Dios, y que vivimos vidas consagradas y que vivimos vidas santas, damos un amén, y que vivimos, hermanos, para la honra y gloria de su nombre, es ahí donde Dios peleará nuestras batallas. Es ahí donde Dios, hermanos, nos sacará adelante. Es ahí donde no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea, hermanos, la angustia que pueda darse o que pueda venir a este mundo, si nosotros mantenemos esa luna de miel, si nosotros nos mantenemos en ese primer amor, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios va a estar pendiente de nuestras quejas y de nuestras necesidades. Hermanos, yo digo que no es costoso entender esto, entender que toda vez nos mantengamos nosotros en esa luna de miel, en esa comunión, dicho de otra manera, y que luchemos con la ayuda de Dios
para no sustituirlo por lo que en verdad no es, para no sustituirlo, como en este caso Israel, por cisternas rotas que no retienen el agua. Toda vez nosotros luchemos para vivir dentro de esa atmósfera espiritual sincera para con Dios, no se preocupe por lo que viene. No se preocupe. ¿Sabe qué es lo que se dice y que se pronostica que viene, hermanos? ¿Qué es los rumores que se oyen? ¿Cuál es la algarabía del mundo? ¿Qué es? ¿Cuáles son los clamores? ¿Cuáles son las noticias que se están escuchando hoy día? Las noticias no son alentadoras. Las noticias nada de bueno traen para esta sociedad. Lo que se oye es guerras. Lo que se oye son rumores de guerra. Lo que se oye venir y lo que se espera que venga es hambre. Lo que viene para este mundo es tragedia. Pero mientras nosotros nos mantengamos en esa luna de miel, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mientras usted y yo nos mantengamos en esta comunión sincera para con Dios, no se preocupe, no nos preocupemos. Vamos a ser provistos, vamos a ser, hermanos, ayudados. Vamos, es que en eso consistía la estabilidad de Israel, en que se mantuvieran en esa armonía, en esa órbita espiritual sincera con Dios. Ahí es donde consistía la estabilidad, la victoria de Israel. Y es exactamente con nosotros lo mismo. Ahí es donde consistirá, hermanos, que nuestra familia va a estar estable, que de alguna manera vamos a tener una buena salud, que vamos a estar siempre arriba y no abajo. Todo consiste dentro de esa comunión, de esa luna de miel, dentro de esa esfera de amor sincero para con Dios. Por eso es que cada uno de nosotros, voy a decirlo de esta manera, define su futuro. Cada uno de nosotros. Y se define en esta idea que si nosotros no sustituimos a la fuente de agua viva por los espejismos de este mundo, por las cosas efímeras de esta tierra, hermanos, si nosotros lo sustituimos, la fuente de agua viva, por las cosas que estoy mencionando, ahí estamos definiendo nosotros no un futuro de bendición, porque hasta esta altura decíamos, el caso de Israel siempre es un caso dramático de que Israel, hermanos, fue desobediente desde que Israel dejó a Dios y buscó a los ídolos, desde que Israel dejó de confiar en el Señor. Entonces vino la tragedia para Israel. Y es acá donde el Señor, hermanos, se alarma cuando dice: espantaos, espantaos, dice, cielos, sobre esto. ¿Sobre qué? Sobre que un pueblo que sabe que Dios le ha amado, que sabe que Dios le ha cuidado, que sabe que Dios es la fuente de agua viva, pero que lo han cambiado por cisternas rotas,
por cosas que no retienen el agua. Por eso dice: espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizados, desolados en gran manera, dice Jehová. El mismo Señor, hermanos, cuando nos ve a nosotros viendo hacia otro lado donde no debemos de ver, cuando nos ve o ve a su pueblo, hermanos, siguiendo lo que no tiene vida, lo que no tiene, hermanos, esperanza, entonces es ahí donde dice Dios: horrorícense, cielos. ¿Hasta dónde ha llegado mi pueblo? Mi pueblo no ha valorado, mi pueblo no se ha dado cuenta. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mi pueblo no se ha dado cuenta. Mi pueblo no ha valorado que la victoria está en mí, dice el Señor, que yo soy la fuente de agua viva. Horrorícense. Entonces el Señor mismo se alarma por la actitud de Israel. Y en realidad, hermanos, el Señor se ha de seguir alarmando por la actitud de muchas veces de nosotros. Cuando, por ejemplo, tal vez no lo generalicemos, tal vez por la actitud de alguien dentro de la iglesia, que, bueno, ya le cansa lo de Dios, porque eso es lo que sucede en el matrimonio. Cuando se dice que, bueno, esa es una tradición de la luna de miel, a los que se recién casan, dice la luna de miel, pero por lo general en los matrimonios siempre la luna de miel es bien corta, cuando debería de ser, hermanos, hasta el final la luna de miel en el matrimonio. ¿Qué generaría esa luna de miel en el matrimonio? Estabilidad. ¿Qué generaría esa luna de miel, hermanos? Estabilidad en todo: emocional, familiar, económica y sucesiva, espiritual, todo eso. Pero se dice que luego de la luna de miel lo que viene es la luna de hiel, es decir, la amargura. Y cuando no mantenemos ese estado de armonía, de enamoramiento con Dios, lo que va a venir, hermanos, lo contrario, que es lo que muchas veces, le sucedió a Israel y que muchas veces nos sucede a nosotros, a veces en lo personal, como dije, no generalizarlo. ¿Cuántos hermanos conocemos nosotros que los vemos en esa luna de miel con el Señor? Que los vemos en toda su fuerza, entregados, interesados, que no pueden estar ni un momento sin leer la palabra, que no pueden estar ni un momento sin orar, que no pueden estar ni un momento, hermanos, sin tener esa relación con el Señor. Eso es lo que por lo general se da al principio. Pero ¿qué es lo que sucede después de un tiempo? Todo se va dejando. Y se va dejando por las ocupaciones. Eso se llama cisternas rotas. Se va dejando por, llámele, hermano, si no lo vea así tan extraño. Lo van dejando por la familia. Damos un amén, iglesia. Lo van dejando ¿por qué? Por sus comodidades. Son cisternas rotas.
lo van dejando por sus descuidos en el servicio. Son cisternas rotas. Ahora, ¿qué se espera o qué espera un creyente que esté actuando de esa manera? Lo irónico es que siempre seguimos orando, y aun cuando ya sustituimos a Dios, al Dios de agua viva, por las cosas. El Señor fue claro y dijo: el que no deje padre y madre, hijos y sucesivamente por causa de mí, no puede ser mi discípulo. El Señor no se estaba refiriendo a que había que dejar la familia. El Señor a lo que se refiere ahí es a que no puede estar mi familia sobre él. No puede sustituir, hermanos, aquello que es algo que yo amo. No puede sustituirlo por nada. Por nada. Eso se llama luna de miel. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso nada puede sustituirlo. Pero ahí venimos nosotros y lo sustituimos por nuestras comodidades, por nuestras amistades. Imagínense que ahora hay partido, por decir algo. Juega el partido tal al cual yo soy aficionado. Dejo el culto y me quedo, o me voy al estadio, o me quedo viendo en la pantalla, porque tal vez ese partido de mi preferencia no es acá local, sino que es de otro país, y me quedo. Amén. Eso, hermanos, significa que es sustituido la fuente de agua viva por cisternas rotas. Damos un amén. Es como que yo, por decir también de esta manera, yo diga: bueno, yo ya no voy a ser pastor, me voy a meter a la política y voy a ser alcalde de aquí, de esta ciudad. Y dejo, hermanos, la fuente de agua viva. Es que la victoria está en la fuente de agua viva. ¿Y cuál es la fuente de agua viva? Es Cristo, es Cristo, es Cristo. A la samaritana le dijo el Señor: si tú, le dice, si tú supieses quién es el que te pide, te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua que salta para vida eterna. Ahí estaba la samaritana con su cisterna, con su pozo viejo. A eso se le puede llamar su religión vieja. Ahí haciéndole culto a sus antepasados Jacob. Aquí estuvo, este pozo lo abrió pariente Jacob, dijo la samaritana. Y el Señor le dijo: ni en este pozo, ni en Jerusalén, Dios busca adoradores. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Adoradores que le adore en espíritu y en verdad. Luna de miel. Eso es lo que busca el Señor. Entonces, cuando nosotros sustituimos, entonces dijeron: bueno, el hermano Luis Salas se metió a la política y dejó la iglesia. Mire cómo están todos. Bueno, aunque esta gente, hay un montón de políticos presos, cisternas rotas, ¿verdad? Voy a dejar la iglesia y voy a poner una fábrica porque yo necesito dinero. Cisterna rota. Amén. Voy a dejar de servir y voy a dedicarme a las vacaciones y a disfrutar la vida. Cisternas rotas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No sirve.
Y eso fue lo que hizo Israel y eso es lo que hacen muchos cristianos. Poco a poco van sustituyendo a Dios por sus trabajos. El Señor nunca dijo que no trabajáramos. Lo que debemos de entender siempre es que nada puede estar por sobre de Dios. Nada. Nada, ni mi esposa, ni mis hijos, ni nietos, ni negocio, ni fama, nada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nada. Entonces, cuando venimos, hermanos, venimos y hacemos eso, sería bueno ubicarse cuando nosotros ya sabemos que a Dios, o que ya lo de Dios lo tenemos así puramente por aspecto religioso. Ya no hay nada de esencia. Ya no me interesan los cultos. Ya no me interesa la lectura, ya no me interesa el servicio, ya no me interesa. Entonces, cuando nosotros estemos, lo bueno es, yo finalizo con esto, lo bueno siempre sería el sincerarnos. Cuando nosotros nos sinceremos ya es ganancia, ya es bueno. ¿Por qué? Porque, hombre, ya no estaría yo como incoherentemente orándole al Señor para que me ayude en mi problema. Si yo me sincero, digo, a la verdad, si yo al culto vengo solo para que no me regañe. Si yo estoy ahí en ese servicito ahí, digámosle, ahí en ese hogar de restauración, solo es para que digan que yo no estoy caído. Si yo estoy acá, bueno, sirviendo, bueno, lo hago porque para que la gente no me ande comiendo. Cuando uno llega a sincerarse y decir, yo lo hago por eso. Yo lo hago que no me critiquen. Porque yo ya sustituí, pues yo ya esto ya no me interesa, ya esto es pura fachada. Entonces, cuando nos sinceramos, entonces venimos, ya podemos decir, no tengo, voy a decirlo de esta manera, yo ya no tengo cara para acercarme a Dios, pues yo ya lo sustituí, ya lo sustituí por lo otro. Ya no tendría sentido de que yo me ponga a orar, que ya me ponga yo a pedirle a Dios y a reclamarle a Dios y que por qué no me ayudas. Entonces diría el Señor, no. O sea, lo que contestaría el Señor es, bueno, yo no sé por qué me pides, porque tú ya me sustituiste. Tú ya te hiciste tus cisternas. Tú ya te hiciste tus dioses. Tú hiciste ya tus dioses. Yo no sé por qué tienes que pedirme, diría Dios. Si fuera Dios así como yo de malo, así diría Dios. Pero claro que Dios no es así. Pero hermano, así diría. Entonces, ¿por qué me pedís? Si vos ya me sustituiste a mí. Si tú no estás viniendo al culto, ¿por qué me amás? Ese primer amor, esa luna de miel, hace tiempo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Hace tiempo. No tiene sentido. Y cuando nosotros, fíjese bien, cuando llegamos a esa sinceridad y decimos la verdad, sí es cierto, Señor, yo ya no siento, yo estoy igual a la lora, que yo no siento nada en la iglesia, es más, me aburro. No tiene sentido. Entonces, en lugar de pedir, en lugar de estar pidiendo que me ayude el Señor en mis batallas, en mis
problemas, entraría en sí y le diría: Señor, aquí podría encajar la actitud del pródigo. Entró en sí, que entremos en sí y digamos: ¿cómo puede ser que yo esté en estas condiciones? ¿Cómo puede ser? Bueno, si yo, diría el pródigo, yo hice mi cisterna. Yo hice mi cisterna de mi mundo. Pero como viene y se sincera, dice: ¿cómo puede ser que yo en esta cisterna, que fue la que yo elegí, o que sustituyó la casa de mi padre, cómo puede ser que yo esté muriéndome acá si esto no hay nada? Es que eso es lo que tiene la cisterna rota, no tiene nada, ahí no hay paz, ahí no hay vida, ahí no hay gozo. Damos un amén, iglesia. Ahí no hay esperanza, ahí no hay quien me ayude. Ahí en el mundo no hay amigos. En el mundo, hermano, hay depredadores. En el mundo lo que hay son hipócritas. El único que ama se llama Jesucristo. El único que ha dado la vida por su pueblo se llama Dios. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Este pródigo entró en sí, se sinceró, pues, que es lo que deberían de hacer nosotros, en lugar de estar: ayúdame, Señor, mira que no me funciona esto, mira que el matrimonio, mira que los hijos, mira que la salud, mira que la economía, mira que... No, en lugar de eso, calladita la boca, entrar en sí y decir: hombre, yo no tengo solvencia para estar pidiéndole, Señor, si yo ya días lo dejé. Yo ya días estoy alejado. Porque hay gente que está en la iglesia, pero está lejos. Está en la iglesia, como aquel dicho que se dice: sirven a la iglesia, pero no al Dios de la iglesia. Eso es bien delicado. Uno se puede dar en el servicio, pero es el servicio de la iglesia, pero no al Dios de la iglesia. Entonces, el punto aquí sería como entrar en sí. Entrar en sí, como el caso del pródigo. Dijo: hombre, me voy a levantar. Y la cosa es, hermano, la cosa es que si no nos humillamos, como fue el caso de este relato, si no nos humillamos, aunque pujemos, aunque empujemos, aunque hagamos lo que hagamos, no hay respuesta. No hay respuesta. Y ahí está la figura bien adecuada. El padre, el de la casa, que es el padre, que es la figura de Dios, está diciéndole al pródigo: no, hombre, llenate de tu cisterna. Si vos, esa fue la que elegiste en lugar mío, llenate, saciate, que te resuelva tu problema, tu cisterna. Toma agua ahí, en esa agua reposada. Pues eso es lo que quieres, eso es lo que has decidido, eso es lo que has escogido. Beber agua retenida, que lo que tienen las aguas retenidas, en el caso, por lo menos de aquellas cisternas que no están rotas, son cabezones. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Toma agua de cabezones. Pero esto está peor, porque esta es rota. Ni cabezones puede producir esta cisterna de aquí, de este capítulo, porque está rota. Entonces le dice: Señor, toma de esas aguas, toma de ahí, no me estés molestando. Tu negocio es más importante que tu Dios. Tus problemas son más importantes atenderlos que a tu Dios. Toma de esa tu cisterna.
Pero viene y entramos en sí, como dije. Dice el pródigo, porque afuera no va a ayudar el Señor, no va a ayudar el Señor. Al pródigo no le echó la mano, al pródigo no le dio ni un vaso de agua, al pródigo no le mandó a dar, pero ni un pan. No, la Biblia no dice ahí, no le dio nada. Es que lo que dice Juan, separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Nada podéis hacer. Vino y se sinceró. Me levantaré. Es como los matrimonios que una vez más se reconcilian y dicen, vamos a reconciliar por alguna situación dura, seria, de pleitos, de infidelidad, y por último se reconcilia. Cuando eso es de verdad, se vuelve a la luna de miel, se vuelve aquello, el primer amor. Entonces dice aquí no la voy a hacer, aquí me va a terminar de matar el diablo. Me levantaré e iré a mi Padre. Porque mi Padre, si yo me reconcilio con Él, ahí tengo todo. Él es fuente de agua viva. Ahí hay paz, ahí hay gozo, ahí hay vida, ahí hay esperanza, ahí hay vida eterna. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Ahí hay vida eterna. Me levantaré e iré. Eso es lo que tenemos que hacer. Luego de sincerarnos que no tenemos solvencia para estar orando, cuando hemos dejado botado todo, cuando ya no hay sinceridad en lo poco o en lo mucho que estamos haciendo. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré. Eso es lo que, ahí estaba el Padre esperándolo. Y en lugar de recriminarle, el Padre estaba esperándolo. Y cuando lo vio, sin duda dijo el Padre, son duras las cisternas rotas, son dolorosas. Vea cómo viene mi hijo. Vea cómo viene mi hijo hediondo, descalzo, envejecido, embarbado, lleno de piojos. Son duras las cisternas rotas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Son duras. Y llega el muchacho y le dice, aquí vengo, papá. Ya día te estaba esperando. Imaginémonos si le haber preguntado el hijo, ¿y por qué no me ayudaste, papá? En esa desgracia de esas cisternas, y ahí no habían ni cabezones ni nada. Le diría el papá, es que yo solo bendigo estando adentro. Es adentro donde yo bendigo. Y tú has venido. Luego lo abraza, no le anda preguntando nada, y luego manda que le cambien su ropa, que le pongan calzado, que le pongan anillo, y luego llama por teléfono a los criados y ordena que maten el becerro gordo, porque el hijo que había escogido la cisterna rota ha entendido que no es allá y que ha entendido que es aquí, donde hay ríos de agua viva. Hicieron la fiesta y el hermano se enojó y le dijo, hijo, no te enojes, tu hermano era muerto, pero ahora vive.
¿A dónde es a donde hay vida? En la cisterna, en la fuente que salta para vida eterna. Yo le preguntaría a algunos hermanitos que saben que ya tiempos dejaron el primer amor, que ya tiempos ni se acuerdan de la luna de miel que tuvieron recién entrados a la vida cristiana. Yo quisiera que entráramos en razón y antes de seguir en esa vida vacía de apariencia, nos sinceráramos y le pidiéramos perdón al Señor hoy. Dile: Señor, perdóname, porque tiene que ser uno afligido para entender que es un terrible error sustituir la fuente de agua viva